¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Arturo Figueroa, soy el director de área de la Universidad Técnica Superior de Jalapa, Unitex. Para mí es un gusto enorme poder saludarlos, al menos por este medio, y darles la bienvenida. A mí me toca impartir la materia de Teoría General de los Derechos Fundamentales en esta maestría que ustedes están cursando, que es de Derecho Privado. En esta maestría, o específicamente en la materia de Teoría General de los Derechos Fundamentales, vamos a ver cosas importantes, cosas muy interesantes y cosas que en la práctica o en la doctrina, dependiendo de lo que se dedican ustedes, ya sea en la docencia o que se dedican a estar litigando o peleando directamente o en el buen sentido de la palabra, los tribunales, les va a servir mucho en la materia. Bien, ya como me presenté con ustedes, yo soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Criminología, tengo una especialidad en Juicios Orales en materia penal, tengo un doctorado en Derecho y un doctorado en Ciencias Forenses. Actualmente también me encuentro cursando mi segunda maestría y estoy por iniciar mi tercer doctorado en Física Cuántica. Entonces, a mí sí me gusta ser muy puntual y me gusta que las cosas que yo trato de compartir o los que tratamos de crear ciencia jurídica queden lo más claro posible. Si hay algo que ustedes, un servidor, no se puede explicar, con muchísimo gusto me hacen llegar sus dudas o sus comentarios y enseguida, inmediatamente, como decía un querido maestro en paz descanse, de manera ipso facto, lo vamos a atender. Bien, esta materia, específicamente Teoría General de los Derechos Fundamentales, siempre nos viene a la mente los derechos humanos, pero hay que hacer una distinción muy puntual entre derechos humanos y derechos fundamentales. Son dos figuras que sin duda muchas ocasiones se malinterpretan, porque de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual le llamamos también norma suprema, en ocasiones decimos, bueno, un derecho fundamental es el principio pro persona, que enseguida, unos minutos posteriores, vamos a atender y vamos a abarcar en sus dos maneras de poder observar este principio. No es el derecho humano. El principio del pro homine o el pro persona no es un derecho, es un principio, y eso en la práctica se ha confundido mucho o no se ha sabido interpretar de forma correcta. Es decir, muchos compañeros abogados, incluso algunos compañeros docentes, cuando tratan de explicar este principio pro persona, en ocasiones malinterpretan, como lo dije hace un momento, lo malinterpretan como un derecho humano, y en realidad no es un derecho humano, es un principio que potencializa o le da un plus o le da un turbo, diciéndole de manera de carreras, le da un plus a ese derecho humano que puede ser observado desde dos ángulos diferentes. Uno, a través del principio de conformidad, que lo menciona en el artículo primero, segundo párrafo, o el ya anteriormente mencionado principio pro persona. Pero bien, dentro de todo esto no es tan sencillo como parece, no es tan simple decir un derecho humano, pues yo tengo que invocarlo, como lo dice el actual ministro José Ramón Cosío Díaz, dice en uno de sus trabajos, en una de sus conferencias, no se trata de agarrar un puño de derechos, no se trata de agarrar un puñado de derechos como rogatario del derecho, como promotor de los derechos. No se trata de agarrar un puñado de derechos y arrojarlos en una demanda, ya sea de amparo, una demanda del foro común o de lo que ustedes quieran, o ya sea en materia penal también, una denuncia. No se trata de eso, porque entonces queremos que el juzgador haga la interpretación, y por ahí muchos compañeros he escuchado en otras partes, incluso de la República, donde he tenido el placer de pararme, dicen, es que nosotros, y lo dice la misma Corte mexicana, la misma Suprema Corte de aquí del país, es que tiene la obligación a través del principio, el principio ex oficio de convencionalidad. Entonces el juzgador tiene la obligación de estudiar todo y de ir analizando todos y cada uno de los derechos y los hechos que nosotros le estamos arrojando. No es tan simple, no es tan sencillo. Repito, dice el doctor José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte, no se trata de eso, se trata de ir creando argumentos, se trata de ir arribando a construcciones argumentativas que pueden llevar a convencer al juzgador y darle confiabilidad a lo que está realizando. Si nosotros estamos esperanzados que el juzgador haga nuestro trabajo, pues
desde ahí empezamos mal. Bien, compañeros, lo primero que tenemos que identificar, como lo mencioné, es la creación del concepto de derechos humanos y derechos fundamentales. Por ahí hay un autor muy interesante que se lo recomiendo mucho, es el doctor Humberto Nogueira Alcalá. El doctor escribe dentro de uno de sus variados libros que se llama o se denomina Derechos Fundamentales, Bloque de Constitucionalidad de Derechos, Diálogo Interjurisprudencial y Control de Convencionalidad, esto del 2014. Él, que a la letra dice, el doctor Nogueira Alcalá, los derechos fundamentales se utilizan para reafirmar o referirse a derechos asegurados en la Carta Fundamental. Repito, dice el doctor Humberto Nogueira Alcalá que los derechos fundamentales se utilizan para referirse a los derechos asegurados en la Carta Fundamental de cada uno de los estados, que de forma específica, y así lo menciona, sin considerar los derechos implícitos. Posteriormente voy a referirme a qué se refiere con los derechos implícitos, porque hay dos maneras de interpretar la Constitución, o hay sin número de maneras de interpretar la Constitución, pero en este caso voy a centrarme a algo específico, que es estudiarla o observar la Constitución de forma expresa, es decir, conforme nos lo dice el texto constitucional, o de forma implícita. Y eso de forma implícita y de forma expresa se encuentra en la misma Constitución. El artículo 133 nos menciona precisamente cómo tiene que ser observada la Constitución. Es decir, nos dice, esta Constitución, los tratados internacionales, leyes federales o las leyes que emanan del Congreso de la Unión y los tratados internacionales serán ley suprema de toda la Unión. Sin embargo, por ahí aparece una tesis del número de registro 79, si no mal recuerdo, en 1999, donde nos menciona que únicamente los intérpretes de la Constitución son los del Poder Judicial de la Federación, nada más. Son los únicos que pueden interpretar la Constitución. Ahorita les voy a explicar, o me voy a explicar, mejor dicho, cómo cambia ese paradigma, cómo se quiebra, cómo se aparta totalmente de lo que teníamos antiguamente, que nos servía, pero nos servía no para mucho, porque hasta hace unos años, 16 y 10 de junio del 2011, todavía teníamos la concepción, antes de esas fechas teníamos la concepción de las garantías individuales, lo cual era un problema enorme, era una gran confusión que no podía plasmar qué era un derecho fundamental o una garantía, porque nos decía la misma Constitución, las garantías individuales son tus derechos. Esperemos, no. Una cosa es el derecho humano que yo tengo, como lo menciona el doctor Nogueira Alcalá, donde nos dice que son los que aseguran o los que se aseguran en la Carta Magna, de forma, y como retomo la lectura, dice sin considerar los derechos implícitos. Solamente menciona los derechos fundamentales, no menciona ni hace referencia a qué tipo de derecho puede ser específico. Dice, a su vez los derechos humanos han sido utilizados tradicionalmente para identificar los derechos asegurados por la fuente internacional. Eso viene en la página 36 del ya mencionado libro de 2014 del doctor Nogueira Alcalá. Bien, ahora nosotros, tratando de arribar a esta concepción metodológica y no tratarnos de confundir, acudimos a otro autor muy importante aquí en México, que es el doctor Miguel Carbonell, investigador de la UNAM. Él nos dice, y no se complica mucho la existencia, dice, voy a hacerlo muy concreto, en su famoso libro de Teoría de los Derechos Fundamentales en México, o Los Derechos Fundamentales en México, también del 2014, él nos dice, así simple y llano, pero también tiene mucho que aportar, todos los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados. Y podremos nosotros arribar a otras concepciones. Luigi Fraioli, un autor importantísimo que a ustedes se los recomiendo mucho y que por supuesto se encuentra en la plataforma, es el libro de Robert Alexis, la teoría general de los derechos fundamentales. Este libro que ha sido ícono y que ha sido un libro o una obra connotada a nivel mundial. No podemos olvidar desde luego a un filósofo que es un filósofo norteamericano, que es Ronald Dworkin. Es un autor muy importante, también se los recomiendo mucho, y dicho así de paso, en la página también, en la plataforma, se encuentran todos esos archivos que les estoy comentando. Incluso, dejen hacer un paréntesis, todos los archivos
que nosotros estamos o que un servidor está haciendo referencia, todos se encuentran en la plataforma de aquí de la Universidad Técnica Superior de Jalapa, de UNITEX, ¿sale? Entonces, esto lo menciona el doctor Carbonell en la página 9 del libro de los derechos fundamentales en México. Bien, compañeros, ¿cómo debemos de interpretar la Constitución? Les mencioné a ustedes, hasta antes de la reforma del 6 de junio y 10 de junio respectivamente del 2011, nuestra Constitución mexicana nos mencionaba que acerca del capítulo primero, las garantías individuales. No podemos nosotros seguir con esa, o no podíamos nosotros continuar avanzando o caminando con esta percepción totalmente añeja. Y hay muchos tratadistas de la UNAM, de otras universidades que mencionan esta enorme complejidad. Incluso por ahí el gran jurista Ignacio Borbor Iguala también hace una mención acerca de la complejidad o la problemática en que nos encontramos en seguir utilizando las garantías individuales. Eso es una percepción errónea. ¿Por qué errónea? Me explico. Bien, si nosotros tenemos una garantía, es como cuando ustedes van a comprar un teléfono móvil, van a comprar una computadora, el aparato que ustedes quieran. Bien, al momento de adquirir ese producto, la tienda tiene la obligación de respaldar ese bien o esta propiedad adquirida a través de una garantía. Es decir, que va a ser lo que va a respaldar si ese producto que ustedes adquirieron bajo, alto costo, que ustedes quieran, y la condición que le encuentren, si se les falla o si simplemente deja de funcionar o tiene algún defecto de fabricación, de realización, dentro de un año, vamos a pensar. Hay otros productos que se extienden más tiempo la garantía. Y bien, entonces, la garantía, aterrizando en el plano jurídico y aterrizándolo a los derechos fundamentales o a los derechos humanos, que ahorita en unas palabras voy a identificar cuál es la concepción del derecho fundamental y el derecho humano. Bien, la garantía es el mecanismo por el cual yo voy a proteger el derecho humano. No hay que perder de vista, compañeros, que la Constitución así lo menciona. La misma Constitución, incluso la Corte, ha definido que nuestra norma suprema se rige a través de principios y a través de reglas. Es decir, yo puedo invocar un derecho fundamental o que se encuentre contemplado específicamente en la norma fundamental, es decir, en nuestra Constitución. Por eso le llamamos norma fundamental. Algunos tratadistas mencionan, se le llama norma fundamental porque son los derechos fundamentales, es decir, que se encuentran en la norma fundamental que nosotros, todos los mexicanos, debemos emplear o que estamos protegidos. Ahora bien, los derechos humanos, y lo menciona también la Convención de Viena de 1969, la Comisión de los Tratados o el Tratado de Tratados Internacionales, lo menciona de la misma manera o en términos similares, que tenemos la prioridad, es decir, asegurado o refiriéndonos o haciendo referencia a los derechos humanos. Ahora bien, compañeros, si nosotros tratamos de ver estas dos cuestiones, lo que son principios y son reglas, digo, yo tengo derecho a transitar por el país, yo tengo, como lo menciona la misma Constitución, por ahí a ustedes se les va a encargar revisar su Constitución, y nos dice que cualquier persona tiene la libertad de transitar dentro del país, mudarse de un estado a otro, de una ciudad a otra, sin algún permiso, tiene la libertad, todos lo sabemos perfectamente. Pero ¿qué sucede? Porque lo he escuchado en muchas ocasiones. Ok, es que yo tengo el derecho de tránsito, y el derecho de tránsito a mí me implica que yo tengo la libertad de transitar en cualquier parte de la República, incluyendo las carreteras o las famosas pistas o las autopistas donde se tiene que cubrir un cierto peaje, una cierta cuota. Sí, una cierta cuota. Ahora bien, ¿qué tanto de cierto tiene esto? Podemos decir, ok, es que yo voy en mi vehículo y la propiedad, lo dice la Constitución, que está protegida por mí. Sí, sin embargo, el derecho humano o el derecho fundamental es de la persona, es del ser humano. Hay una sentencia bien interesante que la misma Corte Mexicana, perdónenme la sinceridad, pero destruyó el derecho a la libre expresión, donde ustedes pueden buscar en internet, incluso
repito, todo lo que les estoy mencionando, hay por lo menos 50, 60 o 80 archivos en plataforma acerca de la materia. El archivo se llama El Poeta Maldito. Es decir, me explico. Una persona que se le ocurre realizar un poema en contra de la bandera, decía cosas duras acerca de la bandera mexicana, y por ahí una organización civil sintió que estaban hiriendo o que estaban vulnerando la ley de símbolos patrios y no sé qué tanto. Entonces, presentan denuncia por trajes a la bandera. El Ministerio Público integra la investigación ministerial, ahora carpeta de investigación. Una vez que la integra, solicita audiencia con el juez de control libra, o como le llaman el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, obsequia una orden de aprehensión. Al momento de obsequiar la orden de aprehensión, van y detienen al tipo, al poeta, como se le denominó, el poeta maldito. Entonces, el abogado de este señor promueve un amparo porque pues la misma Constitución me garantiza, a mí me menciona específicamente el artículo 6, dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en los casos que ataquen la moral, la vida privada o derechos de terceros. Bien, entonces el abogado de este señor promueve el amparo, y en el amparo el juez, una vez dictada la sentencia, se va a la apelación, el tribunal ratifica la sentencia emitida hacia esta persona denominada poeta maldito. Él va en contra, promueve un amparo directo y mencionando precisamente que había vulneración o despedazamiento, déjenme decirlo de otra manera, que hubo aniquilamiento en el derecho a la libre expresión. El asunto se va hasta la Corte por la trascendencia y cómo resonaba, y la Suprema Corte dijo: efectivamente, el juez de lo natural, es decir, el primero que sentenció, estuvo en lo correcto. Fue correcta la apreciación que realizó al sentenciar al poeta maldito. Y yo quiero hacerles una pregunta: ¿quiénes son los que gozamos de los derechos fundamentales? Porque en la reforma del 2011, del 10 de junio del 2011, en el capítulo primero, título primero, cambia la denominación a garantías individuales por la de los derechos humanos, y ahora sí, sus garantías. A ver, un derecho humano es aquella facultad, aquella potestad que tenemos todos los individuos, o ya también cambió, sino todas las personas. Y ese cambio de percepción, ese cambio de connotación en individuo por personas, ya abre la llave a una mayor protección de los derechos fundamentales, no solamente de las personas físicas, sino de las personas jurídicamente colectivas, también llamadas personas morales. Ahora bien, esta concepción de la protección de los derechos humanos protege, como lo acabo de mencionar, no solamente a las personas físicas, sino también a las personas jurídicamente colectivas, como lo acabo de mencionar. Y eso es una transformación enorme en el mundo jurídico, pues anteriormente la misma Suprema Corte definía: sí, pero tú no eres individuo. Un individuo solamente hace referencia a una persona física. Tú no eres una persona física, tú eres una persona moral, y tú no estás protegida de derechos humanos. Así es que te aguantas. Cambia la percepción. El legislador, cuando realizó el proyecto, contempló esa figura, que si se va a proteger a las personas, tienen que ser personas físicas o personas morales. Entonces, bajo esta óptica, regreso a la pregunta: ¿quiénes gozamos de los derechos fundamentales? O de los derechos humanos, como lo menciona la misma Constitución. Yo estoy seguro porque por ahí ustedes van a sacar las personas físicas y las personas morales, como ya lo acabamos de mencionar. Entonces, para concretar o para concluir con el poeta maldito, porque así se le denominó, pueden buscarlo en internet, así lo aparece en la misma, en la página de la Suprema Corte, aparece, les repito, en la plataforma de nuestra universidad.
de la materia que un servidor representa, ahí se encuentran todos y cada uno de los archivos que les estoy mencionando, incluyendo la del poeta maldito. Bien, la pregunta concreta: ¿una bandera que es un objeto tendría un derecho humano? Hasta suena absurdo hacer la pregunta, toda vez que no es una persona, ya sea física o persona moral. No es así. Entonces, ¿por qué la Suprema Corte avaló lo que dijo desde primera instancia el juez de lo natural, el que dicta la sentencia? Haya sido grande la sentencia, haya sido corta, da lo mismo. El punto es que con eso la Suprema Corte inobservó el plano internacional de derechos fundamentales. Bien, por ahí les encargo revisar un expediente que se llama Varios 912/2010, en donde la Suprema Corte hace una interpretación acerca de un caso muy resonado en toda América, que llega el asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1974, en Guerrero, un señor de nombre Rosendo Radilla Pacheco iba circulando en su Volkswagen con su familia. Entonces llega a un retén militar, ya saben que son muy famosos, que dicho de paso también son ilegales los retenes, solamente hay excepciones a la regla en el cual se puede colocar un retén. ¿Y cuáles son? Déjenme comentarles a ustedes. Solamente que esté mencionado que hubo un secuestro, que se robaron algún vehículo, que exista una persona con alguna arma, o que esté expuesta la sociedad. Entonces, bajo estas ópticas sí podemos realizar un retén o acordonar la zona a fin de evitar que esa persona o esos individuos o este vehículo salgan del radio. Bajo esta óptica sí se puede realizar los retenes. Pero bueno, allá por Sonora hay un retén que casi tiene 60 años, pues ya con eso les comento todo. Bien, regresamos al ejemplo de Rosendo Radilla Pacheco. Una vez que este señor llega al retén, que también, dicho sea de paso, era un activista social, llega al retén y los militares lo detienen. Sin dar explicación alguna, se lo llevan. ¿A dónde? Nadie sabe. Se rumora o se supone o se hace mención por algunas conversaciones que se escucharon en ese tiempo, que se lo llevaron al batallón, es decir, a la zona militar que correspondía ahí en la sierra de Guerrero. Bien, entonces los familiares preguntan a los militares que se quedaron ahí: ¿y dónde está mi esposo? La esposa y los hijos preguntaron: ¿dónde está el papá? ¿Dónde está el esposo? Nadie contestó, nadie supo nada. Presentaron denuncia ante el Ministerio Público por desaparición forzada. El Ministerio Público no hizo caso. Ellos se fueron directamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, emite su recomendación y no tenían ningún valor vinculante. Ahora, esas recomendaciones, bueno, una vez que inobservaron, se van a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se encuentra amparada por el artículo 102 constitucional, apartado B, donde lo mismo, emite su recomendación, dice que tienen que profundizar la investigación, nadie hizo caso. Entonces se fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007. 2007 se van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la comisión hace un estudio, realiza una investigación, y efectivamente se percata que lo investigado o lo actuado por el Estado mexicano era probablemente violentador de derechos fundamentales. 2009, perdón, eso fue en 2004, en 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve en contra del Estado mexicano por inoperantes, porque la forma de realizar las investigaciones o de llevar a cabo ese principio de exhaustividad, que no solamente se lleva a través de las sentencias, como se ha hecho ver que tiene que aplicar el principio de exhaustividad en la sentencia, es de forma equivocada. Tiene que ser también toda la actuación por parte de todas las autoridades, y no lo dice un servidor, lo dice el artículo primero, tercer párrafo, en el que menciona y dice a la letra
Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos ante todo lo demás. Eso revísenlo, por favor, su párrafo tercero del artículo primero. ¿Vale? Entonces, no realizó una correcta apreciación del principio de exhaustividad. Recuerden que estamos hablando acerca de los principios y reglas que menciona o que hace referencia nuestra misma Constitución mexicana o nuestra norma suprema, o también llamada nuestra norma fundamental, o el Código Fundamental, o la denominación que ustedes quieran llamarle, siempre y cuando por ahí también ya cambió la connotación. Ya no es la norma que rige para todo, es decir, no tengo que observar solamente la Constitución. Si así lo queremos ver, la misma sentencia de Rosendo Radilla Pacheco menciona, junto con el barrio 912 diagonal 2010, si no mal recuerdo el párrafo 135, pero sí en la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, en el párrafo 339, nos dice cómo tiene que interpretar o cómo tienen que interpretarse los derechos fundamentales o los derechos humanos. Siempre tienen que ser observados de una manera que profundice o proteja más un derecho fundamental. Minutos posteriores, con la sesión posterior, me voy a hacer referencia o voy a puntualizar acerca de cómo tenemos que observar nosotros los derechos fundamentales, ya sea jalando los tratados internacionales, los más de 200 tratados internacionales que México ha firmado y ratificado por el Senado, firmados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado. Entonces, se va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice así: el Estado mexicano fue violentador, fue omiso en la investigación. ¿Por qué? Porque el artículo 51 del Código Militar dice que cuando las personas, cuando hay algún problema entre un militar y un civil, tendrá que conocer la autoridad militar. Y haciendo referencia precisamente, la Corte Interamericana dice: Estado mexicano, tu artículo 51 no puede ser aplicado. ¿Por qué? Porque nos dice el artículo del párrafo 339 al 342 de la mencionada sentencia de Rosendo Radilla Pacheco de la Corte Interamericana, dice que nadie puede ser juzgado en un tribunal de lo militar si no perteneces a él. Ahora bien, bajo esa lógica, bajo ese entendimiento, lo que tú tienes que hacer es declarar ilegal o inconstitucional ese artículo. Si no lo declaras inconstitucional, lo que procede es expulsarlo del sistema jurídico mexicano. Ahora bien, hago referencia al artículo 13, que habla acerca del fuero militar. Dice: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos de los que trata, todo lo que ustedes quieran, ¿sale? Dice: pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando el delito o falta del orden militar estuviese complicado, un paisano conocerá el caso de la autoridad civil que corresponda. Bajo este entendimiento o bajo esta óptica de normas jurídicas, tenemos perfectamente la concepción del entendimiento que es ilegal, es inconstitucional el mismo artículo 51. O sea, no podemos nosotros continuar, o no podemos continuar nosotros con ese absurdo artículo, porque así lo menciona, no lo dice de forma implícita, sino de forma expresa el artículo 13, última parte de la Constitución. Ahora bien, nosotros, y así lo mencionó la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, no podíamos nosotros, o no podía observarse o avalarse esto. Ahora bien, dentro de esa reforma que estamos haciendo alusión del 6 y 10 de junio del 2011 respectivamente, las dos reformas, y lo menciono concretamente: 6 de junio, ley de amparo; 10 de junio, derechos fundamentales, o la reforma que se hace en materia de derechos humanos, porque así lo menciona, la materia de reforma en derechos humanos y sus garantías. Trae algo importantísimo, compañeros, algo importantísimo que nosotros no podemos dejar de mencionar. Artículo primero, segundo párrafo, dice: una vez que ya nosotros tenemos la comprensión y que se hizo una modificación en el párrafo primero del artículo primero, donde cambia a derechos humanos y sus garantías, donde cambia individuo por persona,
y donde también cambia la absurda idea que teníamos acerca de los derechos o de las garantías, donde nos decían, solamente la Constitución tiene que estar encima de todas las normas supremas. Y ustedes pueden decirme, bueno, sí, a ver, pero nosotros, el artículo 133 constitucional nos sigue diciendo eso. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados internacionales serán la ley suprema de toda la Unión. Y después dice, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán en dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en sus leyes secundarias. Bien, parcialmente es correcto, sin embargo la apreciación dentro de los derechos fundamentales ya no es correcta. Ya nosotros no podemos continuar con esa percepción o con esa idea un poco o completamente absurda que tenía o que le llamamos la pirámide kelseniana, donde colocaba la ley suprema hasta arriba, leyes federales, tratados internacionales, todo lo demás. Ya no podemos, o sea, ya simplemente con esta reforma en materia de derechos humanos y las garantías del 10 de junio del 2011 ya cambian. Esa idea que teníamos ya no puede seguir así. Ya no hay una ley suprema, ya existen condiciones o existen hechos o parámetros que condicionan la aplicabilidad de un derecho fundamental. Dicho en otras palabras, yo no puedo mencionar o decir que la Constitución es la ley suprema. Por ahí la Suprema Corte dijo, a ver, puedes utilizar tú cualquier tratado internacional, puedes utilizar cualquier jurisprudencia interamericana, bajo la única condición que no contradiga la Constitución. Si contradice la Constitución, tiene que privilegiarse por rango constitucional y por mandato legislativo la misma Constitución. No estoy de acuerdo en ello, sin embargo, yo respeto mucho lo que dice la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque dice, una vez que tú homologas la Constitución y homologas los tratados internacionales, estás aplicando el famoso jus cogens, que es el derecho internacional. Y eso viene también en la Convención Americana de Derechos Humanos, que por undécima vez menciono, ya se encuentra también en la plataforma de nuestra universidad, la cual les recomiendo que acudan a ello para que chequen todo el bagaje cultural que a ustedes les puede servir. Estoy completamente convencido que les va a servir todo el bagaje cultural o todos los archivos que se encuentran ya encima o que se encuentran sobre la plataforma o integrado a la plataforma, la dimensión que ustedes quieran. Aquí viene al punto que yo quería llegar. Dice el párrafo segundo, menciona dos principios fundamentales. Uno, el principio de conformidad, y dos, el principio pro persona, llamado en la doctrina pro homine. Y a la literalidad, y conforme vayamos avanzando en este párrafo, me voy a detener un poquito para que vean que no es nada sencillo la interpretación que debemos hacer a los derechos fundamentales, porque decimos, y lo he escuchado hasta el cansancio he escuchado esta situación: se encuentra papá, se encuentra mamá y se encuentra un menor. Dice, ¿quién tiene derecho? ¿Quién tiene derecho? La mamá dice, quizá de forma sentimental, dice, yo tengo el derecho, y va al otro lado de la moneda que nos platica. Está Juan, está María con papá, con mamá, y tiene un menor de nombre Juanito. Se separan los papás y dicen, ¿quién tiene el derecho? Y dice la mamá, repito, de forma sentimental, para retomar el ejemplo, de forma sentimental dice, pues yo tengo el derecho porque soy la mamá, porque lo llevé 9 meses en el vientre, o 7, 8, dependiendo. Entonces yo tengo el derecho sobre el menor y yo tengo el derecho de quedármelo. Y el papá dice, no, pues es que yo tengo el derecho de dejarme al menor porque yo soy el que suministra el dinero para el mantenimiento, la manutención de la casa, todo lo que ustedes quieran. Y el último que se olvidan es el menor. Es el último que se olvidan del menor. A pesar de que la misma Constitución menciona en el párrafo 9 del artículo 4 constitucional el interés superior del niño o de la niñez. Y es lo último que se acuerdan los padres. Sin embargo, y regresando a este párrafo, es muy complicado, es complicadísimo. Una sentencia
en la ciudad de Toluca, el Estado de México, una señora promueve el mismo ejemplo que les dije anteriormente. Promueve el divorcio a su esposo, su cónyuge, y aparte promueve la guardia y custodia de una menor, una niña de 3 años. El juez de primera instancia dijo, sí, es correcto, porque la mamá dijo, es que como soy la mamá, pues yo tengo todas las facilidades y como es niña, pues nos entendemos bien por cuestiones de género o de sexo, que también son cosas diferentes. Entonces yo tengo el derecho de quedar con la niña. Y el juez de lo natural, el juez de primera instancia de la familia dijo, sí, tiene razón, tiene o va a ser mejor protegida, o el derecho de la menor o el derecho de la infancia va a ser mejor protegido por la mamá, toda vez que es una mujer, que es una niña también. El asunto se va al tribunal de alzada. El tribunal de alzada resuelve lo mismo que el natural o el acuo, y después se va el asunto al tribunal colegiado, y el tribunal colegiado hace una revisión, dice, pues sí, efectivamente tiene que quedarse con la mamá, toda vez que es en sexo igual, mujeres las dos. Promueven, se van a amparo en revisión ante la Suprema Corte, y la Suprema Corte dijo no. ¿Por qué? Porque lo menciona el mismo artículo primero constitucional, quinto párrafo, la prohibición de igualdad, perdón, la prohibición de discriminación y la permanencia del principio de igualdad. ¿Dónde queda regulada la norma o el principio de igualdad que debe de componerse o debe ir de la mano con los demás derechos humanos o los derechos fundamentales? ¿Dónde se encuentran? Si nosotros privilegiamos a una persona sin dar argumentos, sin dar una construcción argumentativa que me lleve a presumir que la sentencia es completamente constitucional, es ilegal. Entonces, si ustedes se van de forma literal al artículo primero constitucional, quinto párrafo, dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, miren interesante, las edades, las discapacidades, que también ahí hasta la fecha no logramos comprender esa figura de las discapacidades. Me he topado con muchas personas que no logran, dicen, es que tú no son discapacitados, son personas con capacidades diferentes. Eso es una mentira, es una falacia, porque son personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no tienen una capacidad diferente a la de nosotros. No se les puede llamar personas con capacidades diferentes, porque entonces ya los estamos discriminando. Bien, las condiciones sociales, las condiciones de salud, las preferencias, todo lo demás. Bien, si nosotros hacemos una interpretación armónica del texto o de la sentencia que realizó o que llevó a cabo el juez de Cuba, el juez natural, nos damos cuenta que eso no se compagina, no armoniza en nada con el quinto párrafo del primero constitucional, que es la prohibición de la discriminación. Toda vez que la sentencia discriminó al hombre por ser hombre, discriminó en la apelación y en el amparo directo, los discriminaron por el simple hecho de ser hombre. Y él dijo: yo también tengo el derecho, también tengo la facultad para poder cuidar a mi hija. No se necesita ser mujer para poder cuidar a mi hija de 3 años. Yo le voy a dar el mismo cuidado, el mismo amor o el mismo cariño a mi hija. Y porque el juez dijo no, pero la corte dijo: ¿sabes qué? Esa sentencia, porque evidentemente cuando se resuelve de forma incorrecta podemos declarar que es una sentencia ilegal, pues, o inconstitucional, toda vez que no compagina, o como lo dijo la corte, como lo dice la corte, perdón, no armoniza las sentencias o los textos legales con el texto constitucional. Bien, regresando al punto del párrafo tercero, dice, y ya voy aterrizando e ir cerrando la sesión, compañeros. Dice el artículo primero, segundo párrafo: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución. Es decir, ahí tenemos una cláusula, como lo podríamos checar en la obra de Juan Jacobo Rousseau, El contrato social,
en la misma Constitución es un contrato. Al final de cuentas es un contrato que está compuesto por cláusulas que llamamos derechos, principios o reglas, en donde ahí hace alusión, dice, a ver, esta Constitución se interpretará de conformidad, pero las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Bien, a eso se le llama principio de conformidad o cláusula de conformidad, en el que menciona que todas las normas, y así vamos a retomarlo de forma literal, todas las normas del país, no me importa cuáles sean, no me importa si son normas federales, estatales, municipales o alguna circular, todas las normas tienen que estar acordes al texto constitucional. Hagan de cuenta, o en otras palabras, nosotros podemos colocar una estructura, un edificio compuesto de conceptos jurídicos, en donde uno de los conceptos jurídicos que podemos decir, ¿no? Inferior a la torre o a la azotea, todo para abajo es todas las normas. Existen en nuestro país más de 40.000 normas. ¿Quién se las sabe? No lo sé. Más de 40.000 normas en todo el país que rigen actualmente. Eso entre circulares, reglamentos, leyes municipales, estatales, federales, en el sector. ¿Sale? Y aumentenle también los tratados internacionales y aumentenle también la jurisprudencia mexicana emitida de la Suprema Corte, ya sea en sala o en pleno, aumentenle también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y todo eso crean los 4 puntos más importantes de la reforma en materia de derechos fundamentales. Es decir, si anteriormente teníamos la famosa pirámide que él señala, donde decía que la ley, la Constitución, leyes federales, tratados internacionales, todo lo que ustedes quieran, era ley suprema, ya no, ya dijimos que no, que ahora existen circunstancias que me llevan a decir cuál derecho fundamental tiene que privilegiarse, y tenemos que hacer bajo esta óptica una ponderación de derechos que menciona también, ahí les recomiendo algunos autores, Manuel Atienza, Robert Lexi, Carlos Bernal Pulido, Prieto Sanchís, incluso el doctor Carbonell también tiene mucho que aportar por ahí, y hay muchos otros autores donde también la misma Suprema Corte Mexicana ha dicho en diferentes sentencias a través de lo que es la argumentación jurídica, específicamente en la ponderación de derechos. Es decir, ¿cuál de los dos derechos debemos privilegiar? El derecho, por ejemplo, el ya tan mencionado, reiterado y resuelto, incluso por la misma Corte, pero hay algunos estados de la República que siguen teniendo en su Código Penal, en su catálogo de delitos, el aborto, donde dicen los conservadores o los tradicionalistas es que una mujer no puede abortar. Una mujer no puede ser dueña de su cuerpo, porque si fuera dueña de su cuerpo se mataría sola. Tonterías, ¿no? Donde debemos de privilegiar al producto de la concepción, no sé qué tanto. Entonces, ahí chocan dos derechos fundamentales, si así quieren verlo. Uno, la autodeterminación, protegida por el artículo 4, que protege a la mujer, o que embriaga de protección jurídica en el buen sentido de la palabra, a la mujer la autodeterminación, a la libre regulación sobre su cuerpo. Y por otro lado tenemos al producto de la concepción, que antes de los 3 meses no es vida humana, así lo dicen los científicos, no es vida humana, tenemos vida, pero no vida humana. Entonces, ¿cuál de los dos derechos debemos privilegiar? ¿El derecho a la mujer o el derecho específicamente del embrión? Y ahí es cuando dice la Corte, chocan dos. Y dice la sociedad, es que nosotros tenemos interés en proteger la vida desde la concepción. Dicen los tradicionalistas o los conservadores, es que si permitimos el aborto, lo que va a proceder es que entre todos nos matemos. Esperen, no es así. Es como los matrimonios igualitarios. Por ahí he escuchado que se escandaliza un querido amigo, un juez de distrito en el Estado de México, Toluca específicamente, que dice, no, pero es que, amigo, ¿cómo vamos a permitir que 2 personas se casen, 2 personas del mismo sexo se casen? Le digo, no te preocupes, mientras no lo vuelvan obligatorio, no hay que preocuparnos. Que se casen quien quiera, que aborten también quien quiera, porque dicen los conservadores, tomando el ejemplo del aborto, es que nos vamos a matar o aniquilar la sociedad. Bien, es un concepto sociológico que bajo ninguna óptica, bajo ninguna interpretación jurídica
podemos nosotros darle algún valor. Nunca podemos darle valor a un concepto social, nunca, bajo ninguna perspectiva. Siempre debemos de observar los derechos fundamentales bajo la norma suprema que tenemos. Es decir, si la misma Constitución me menciona que tú tienes derecho a regular sobre tu cuerpo, no hay autoridad en el país o en el mundo o algún aspecto moral o religioso que te obligue a quedarte con un bebé o con un producto que no quieres. Incluso hay algunos doctrinarios que así lo mencionan. Está papá, está una mujer, está un hombre, no papá, está Ana y está Luis. Tienen relaciones sexuales y la mujer queda embarazada, queda en estado de discapacidad por condición de salud, así lo mencionan en el quinto párrafo. Y dice, ¿sabes qué, Luis? Yo no quiero tener bebé. Y entonces Luis dice, oye, tú no lo quieres tener, pero yo sí lo quiero tener. Hay algunos tratadistas, algunos escritores que dicen, es que también debería ponderarse el derecho del hombre a que tenga su hijo si la mujer no lo quiere. Desde mi particular punto de vista, y lo digo de forma muy respetuosa, es un absurdo, porque entonces decimos que el cuerpo de la mujer deja de ser de ella y pasa a ser solamente un portador o una cápsula de embarazo. Y eso es un absurdo, compañeros. Eso es realmente una tontería. Ese es el principio de conformidad, que todas las normas del país, sin excepción alguna, todas las normas del país tienen que estar acorde al texto explícito o expreso de la misma Constitución. Y nos vamos del otro lado, al principio pro persona, que es la última parte del artículo primero constitucional. Dice, en los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, el principio pro persona. Este principio pro persona se puede observar desde dos puntos. Uno, cuando existan diferentes normas que todas me benefician, pero tengo que salvaguardar o sacar o extraer del texto jurídico mexicano el más protector de derechos fundamentales. O cuando existe una norma que esa norma me puede a mí permitir tomar dos aspectos y los dos me benefician, tengo que buscar el más protector. Más protector. Ojo, si hay algún artículo, alguna norma que se contradiga de la Constitución, un juez común, es decir, un juez del Estado, incluso un juez de distrito, no podrían expulsar del texto jurídico una norma. Pueden aplicarlo, que es una de las formas de ver o de interpretar este principio. Pueden, sí, inaplicarlo, pero los únicos, porque así lo menciona la misma Corte y lo menciona el caso de Radilla Pacheco y varios 911 diagonal 2012, lo que deben de hacer es la Suprema Corte expulsar del texto jurídico mexicano la norma que esté en contra de la Constitución o en contra de los tratados internacionales, compañeros. Bien, compañeros, agradezco muchísimo su atención, agradezco muchísimo el tiempo invertido y como siempre, yo quedo a sus órdenes. No sin antes mencionarles que cualquier duda o cualquier situación que ustedes puedan presentar o que no me haya expresado de forma correcta o que existen recovecos o algunas imprecisiones dentro de lo mencionado, acudan a un servidor con muchísimo gusto. Sin lugar a dudas me va a dar mucho gusto poder abordar sus dudas, sus preguntas, y me va a dar más placer poderlas resolver en equipo, es decir, con ustedes. Quedo en espera de sus comentarios y nos vemos la próxima sesión, en la cual vamos a abordar de nueva cuenta el principio pro persona y el principio de conformidad, que no es tan simple de aplicar, a pesar de que la Corte menciona una cosa donde dices el juzgador tiene que interpretar eso oficio, es decir, tiene que hacer un análisis de constitucionalidad sobre todas las normas o sobre el derecho invocado, y los compañeros abusaron de eso
porque decían, tú, juzgador, haz una interpretación conforme, haz una interpretación acerca de una interpretación convencional, es decir, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte dijo, bueno, a ver, espérame, sí puedo hacerte un control de convencionalidad, pero reúneme tales requisitos, ¿sale? Pues bueno, compañeros, eso lo trataremos la próxima sesión. Cuídense mucho y, como siempre, quedo a sus órdenes.